Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenidos a todos y a todas a este podcast una vez más. Hola Nacho. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Judith? Muy bien. Nacho nos va a acompañar hoy en el capítulo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poquito diferente. Quizás es la primera vez que muchas personas escuchen hablar de este tema, pero antes de eso, Nacho, te voy a presentar, ¿vale? Genial. Nacho Barrio es pedagogo, está terminando ahora mismo el máster en espiritualidad transcultural, que nos va a comentar un poquito de qué va todo esto. Está a puntito de terminarlo y nos va a explicar, porque claro, escuchar espiritualidad transcultural, entiendo que a más de uno las palabras pues se le quedan, pues que no saben, ¿no? Aparte de eso, él se define como un aprendiz constante, tiene formación en mindfulness, también en pedagogía de la muerte y el duelo, y es una persona que transmite mucha paz, mucha serenidad y sobre todo mucha profundidad, que de eso es de lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Hola Nacho, bienvenido. Muchísimas gracias por tu presentación, Judith. Me alegro muchísimo de que me hayas invitado y de estar aquí con todos los que nos escuchan hoy. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Nacho? Hoy vamos a hablar sobre mindfulness, ¿verdad? Así es. Y vamos a hablar también un poquito sobre el duelo. A ver lo que nos da tiempo, porque yo sé que los comunicadores empezamos y después nos liamos la manta a la cabeza poniendo ejemplos o comentando cualquier cosa y bueno, vamos a ver qué tal. Pues Nacho, bueno, antes que nada, ¿qué es el máster en espiritualidad transcultural? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues es un máster súper interesante porque nos muestra la espiritualidad desde diferentes perspectivas. Es un máster que habla de psicología, que habla de antropología, que habla de filosofía, que habla de muchas ciencias. Ahí también se dan ciencias tan variadas como física y matemáticas también dentro del máster, que los que saben un poco del tema pues saben que está todo esto como muy relacionado. Uh-huh. Y bueno, nos da una perspectiva como muy amplia de lo que es la espiritualidad, ahondas también en tu propia espiritualidad, entonces es como una combinación de aspectos académicos con aspectos prácticos, ¿no? De cómo integrarlo en tu día a día. Y para mí ha sido como una formación súper profunda que me ha abierto mucho la mente y me ha permitido ahora el darme cuenta de que tengo muchas más preguntas ahora que he salido del máster después de 2 años que cuando empecé. Cuando empecé tenía muchas preguntas, pero es que ahora tengo muchísimas más, ¿no? La cantidad de cosas que hay que aprender del tema y que podemos profundizar son inmensas. Entonces, estoy muy, muy agradecido de haber hecho este máster. Qué bueno. ¿Qué institución lo promueve, Nacho? Para saber, por si alguien está interesado en ahondar sobre este tema tan interior como es la espiritualidad, que no necesariamente tiene que estar reñida con la religión, sino que es un componente que si quieres ahora lo explicas tú en más detalle. ¿Qué institución oferta el máster? Pues lo hace la Universidad Ramon Llull en Barcelona. Bueno, pues lo pondremos en las notas del podcast por si alguien quiere echarle un ojo y saber un poquito más sobre esta formación. Es de las típicas formaciones que tú vas como para aplacar tus dudas y sales con el triple, ¿no? Por lo que comentas. Así es tal cual. Vale, qué bueno. Oye, Nacho, vamos a empezar
Oye, ¿qué es esto del mindfulness? ¿Qué significa? ¿Por qué está tan de moda? ¿Tiene alguna evidencia científica para practicarlo, para su uso en educación? Cuéntanos. Pues, a ver, mindfulness es prestar atención hacia este momento. Ahora mismo, tú, yo, la gente que nos escucha seguramente esté en un lugar, tenga una postura corporal, tenga unos pensamientos en la mente, esté sintiendo emociones. Mindfulness es ser consciente de todo lo que está ocurriendo en este momento, sin hacer juicios de si lo que me ocurre está bien o está mal, porque ahí ya entra en juego el pensamiento y esto se trata de observarlo, de darme cuenta y ser consciente de qué me está pasando por la mente y darme cuenta de todo lo que está pasando dentro de mí. Y es una habilidad que se puede entrenar, es una habilidad que todas las personas tenemos y que podemos entrenar a través de la práctica. Hay muchísimos ejercicios que podemos hacer. Si quieres, luego también podemos comentar Genial. alguno Claro, claro. para poder integrarlo en nuestro día a día. Pero básicamente es prestar atención. Yo siempre digo que mindfulness es tan sencillo como prestar atención. Vale. ¿Y por qué crees que está tan de moda? Pues creo que está de moda primero por la validez científica que tiene. Hay muchísimo que se ha investigado. En el año 82 fue el primer estudio científico que se sacó de mindfulness, que lo sacó John Kabat-Zinn, que es como el padre del mindfulness. Y desde la fecha hasta hoy en día se han publicado ya más de 3.000 estudios en este ámbito. La mayoría está enfocado en adultos y ahora cada vez más hay más estudios a nivel educativo. Y lo que se ha visto especialmente a nivel educativo es que se mejora la atención, se mejora la concentración, la memoria de trabajo, el rendimiento académico, descienden los niveles de estrés y ansiedad y en general mejora nuestra salud. Entonces, todos estos beneficios no pasan desapercibidos dentro del ámbito educativo y yo creo que cada vez más los centros se están empezando a dar cuenta de que todo esto tiene... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. This weekend, only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply. Mucha validez y que pueden beneficiarse tanto los niños como los centros educativos de una práctica que además es muy sencilla y que todos tenemos al alcance de la mano en cualquier momento. Y ya lo estabas comentando ahora mismo porque dices que ahora hay cada vez más estudios en la educación. Cuéntanos un poco más en profundidad qué aplicaciones puede tener en la escuela el mindfulness. Cuando hablamos de la escuela hablamos desde los niños más pequeños porque entiendo que esa capacidad de atención plena quizás de 0 a 3 años es un poco más compleja, pero a partir de los 3 años en adelante hasta la adultez y la vejez, tenemos la capacidad de llegar a sentir esa atención plena, aunque nos cueste mucho, porque ahora hablaremos también sobre los distractores y qué cuestiones nos impiden tener esta atención plena. ¿Qué incidencia en el mundo educativo tiene el mindfulness? Pues para empezar, por ejemplo, los niños más pequeños con los que he trabajado tienen 4 años. Trabajo desde los 4 años hasta adultos. Sobre todo estoy enfocado en el ámbito educativo, en centros educativos, para profesorado, para familias y para chavales. Con los niños pequeñitos, por ejemplo, funciona muy bien el tema de los sentidos, el desarrollo de los sentidos, que está muy alineado con los proyectos educativos que hay en los centros educativos, el desarrollo sensoriomotriz de los niños. Entonces se trabaja mucho el contacto con el cuerpo, el tema de observación, de la vista, de sonidos, olores, sabores. Se trabaja
muchísimo el tema de los sentidos. También se trabaja en las diferentes etapas educativas, pero en infantil en concreto es algo que funciona además muy, muy, muy bien para el desarrollo de la atención de los niños. En primaria y en secundaria, pues aparte también de la parte de los sentidos, el tema de los pensamientos, de cómo influyen nuestros pensamientos en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de vivir. No nos damos cuenta muchas veces de que tenemos un patrón mental que vamos llevando a lo largo del día y que eso nos genera emociones que muchas veces nos hacen sentir mal, ¿no?, dentro de nosotros, pero no nos damos cuenta que vienen a raíz de un pensamiento que vamos repitiendo a lo largo del día, de los meses, de los años y que se está acumulando dentro de nosotros. A través de la observación de esos pensamientos, de prestar atención a cómo está nuestra mente, podemos darnos cuenta de que esos pensamientos empiezan a tener una influencia en nosotros y de alguna manera pararlos y generar otro tipo de pensamientos que se adecúen más a mi situación actual. Entonces, no se trata de desterrar los pensamientos porque nos ayudan muchísimo en nuestro día a día y tienen un potencial tremendo, sino de observar qué es lo que está ocurriendo en mi mente y si eso me está ayudando en el momento actual que yo estoy viviendo, porque normalmente vivimos en acciones que hemos realizado o en el futuro en acciones que vamos a realizar. Y eso no nos permite el disfrutar de todas las posibilidades que nos está ofreciendo este momento actualmente. Entonces, mindfulness nos enseña a eso, a estar más presentes y a tener la mente en lo que estamos haciendo ahora, en este instante. Y eso está muy relacionado también con el nivel emocional, cómo me siento yo en este momento y cómo gestiono todas las emociones que estoy sintiendo. Especialmente en la adolescencia juega como un papel importantísimo donde las emociones, ¿no?, van y vienen, suben y bajan, son un torbellino de emociones continuo. Entonces, el darles una herramienta que les ayude a conocer cómo se están sintiendo y a que gestionen eso de una manera más adecuada, considero que es de un valor incalculable a nivel educativo en las escuelas y que debería estar implementado en muchísimas más escuelas porque ayudaría muchísimo y daría recursos a los adolescentes que realmente necesitan en esta etapa. Y Nacho, entonces, ¿cómo lo podemos introducir en las aulas? Porque ya has hablado que tú te dedicas a esa parte de la formación y de la capacitación para poder llevarlo a cabo. ¿Y tienes algunos ejemplos que nos puedan ilustrar? Pues mira, por ejemplo, hay diferentes colegios que lo que hacen es, no sé, me lo invento, ¿vale? En la hora de tutoría, pues dedican un rato a la semana. Hay otros coles que no, que tienen un programa más reglado de mindfulness. O cómo lo organizan una vez tú das la formación o están en contacto con esta metodología, con esta forma de trabajar de la atención plena, ¿cómo lo puedo implementar en el cole? Pues a ver, aquí hay diferentes versiones que se pueden llevar a cabo. En primer lugar está la formación del profesorado del centro educativo, que aquí nos encontramos muchas veces con la traba del profesorado que no quiere realizar este tipo de prácticas por las razones que sean, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos profesorado reticente a este tipo de prácticas, al final es muy difícil que llegue a integrarse dentro de un centro educativo en el alumnado. Entonces suele empezar en pequeños grupos de trabajo dentro de un centro educativo. Suele empezar a través de formación del profesorado a nivel como micro en un grupito y ese grupito lo va poniendo en marcha dentro del centro educativo y se va ampliando cada vez a más aulas. También hay centros que, por ejemplo, estoy yo ahora en un centro en Madrid donde llevo ya 3 años implementando un programa mindfulness y decidieron apostar por hacerlo dentro de las aulas, desde infantil hasta bachillerato. Ajá. Y tener a un profesional que se encargara de este aspecto y de llevarlo al aula. Eso fue en el primer curso. En el segundo seguimos con el alumnado, pero también he dado formación al profesorado para que ellos empiecen a implementar este tipo de prácticas dentro del aula y a la vez yo vaya pasando el testigo al profesorado de todo lo que voy realizando dentro del aula. Porque al final no se trata de que yo esté en un centro educativo para siempre, que no estaría ni tan mal, pero esto se trata más de... Step into the world of power, loyalty,
and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Que todos aprendamos y que cada vez mi trabajo ahí sea desvincularme Del centro. Claro, de la práctica dentro del centro y que sean personas que pertenecen al centro las que vayan cogiendo el protagonismo en ese sentido y vayan acercándolo al alumnado para crear como una cultura de centro donde realmente el propio profesorado no sea el que lleve a cabo el programa desde un punto de vista donde lo han integrado, porque esto es clave. Si el profesorado no lo integra, es imposible que lo transmita al alumnado. Hay veces que me dicen, Nacho, yo quiero que me digas qué puedo hacer con mi alumnado. Y le digo, mira, esto no funciona así. No es varita mágica. No es varita mágica para nada. Hay que empezar por uno mismo. Y el profesorado tiene que empezar por sí mismo. No sirve de nada que yo lleve a cabo una práctica de atención con mi alumnado si luego les estoy chillando cuando quiero que me presten atención. Si luego pierdo los nervios a la primera de cambio que me pasa dentro del aula. Tengo que ser yo la primera persona que cambie ese estado de atención que tengo dentro del aula. Y cuando yo cambio eso, empiezan a surgir cosas dentro del aula, pero porque yo las he cambiado, no porque haga magia dentro del aula. Entonces, si yo empiezo a gestionar mis emociones bien, empiezo a ser consciente de que, ahí va, es que cuando Pedro habla en clase, es que ya me salta el chip de llamarle la atención y de gritarle. Es que cuando Carmen se levanta la papelera, enseguida ya estoy, que me pongo nerviosa y empiezo a ir de un lado al otro de la clase. Entonces, es cuando uno se empieza a dar cuenta de los patrones que tiene incorporados dentro del aula. Y cuando te das cuenta de eso, es cuando empiezas a cambiarlo. Pero primero, uno se tiene que dar cuenta de cómo es y cómo actúa dentro de su aula y empezar a hacer pequeños cambios a través de esa atención que vamos dedicando a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Y entonces, mi actitud dentro del aula es cuando empieza a cambiar. Y a partir de ahí es cuando yo puedo empezar a integrar prácticas con mi alumnado y decirles, pues venga, hoy vamos a hacer una práctica de atención hacia nuestros sentidos. Vamos a escuchar, a ver si somos capaces de escuchar los pájaros del parque que hay enfrente de la clase y dedicarle 30 segundos, un minuto a escuchar los pájaros que hay enfrente de la clase y luego comentar, bueno, ¿qué tal han ido estos sonidos? ¿Qué habéis escuchado? ¿Habéis sido capaces de escuchar algo? ¿Tenéis pensamientos que nos dejaban profundizar en los sonidos que hay de fondo? Y establecer un diálogo de cómo se siente el alumnado, cómo lo he vivido yo, y desde ahí es de donde se puede aprender en mindfulness. Pero primero es el profesorado el que tiene que integrarlo en su día a día. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. Es decir, si yo quisiera hacerlo, ¿tendría que practicar yo? ¿Tengo que llevar a cabo ese proceso de atención plena? Porque no es nada fácil, quiero decir. Y engancho con dos preguntas en una. La primera, si yo, profe, lo quiero llevar a cabo, ¿tengo que experimentarlo yo? Esa es la primera. Y la segunda, cuando te acercas un poco a la parte más interior de la persona, sea alumnado, sea profesorado, normalmente, y esto te quiero preguntar si tú te lo has encontrado, hay cierto rechazo en forma de risa, en forma de rechazo directamente de no quererlo hacer, en forma de me siento muy incómoda con este tipo de dinámicas. ¿Esto te lo has encontrado? Bueno, a la primera pregunta, obviamente sí. El profesorado tiene que tenerlo integrado y si quiere realmente llevarlo dentro del aula, primero lo que tiene que hacer es empezar consigo mismo o consigo misma. Vale. Y en segundo lugar, sí que me he encontrado con todo eso. Es más, las primeras sesiones es lo que hay gente que no se siente a gusto, con los chavales hay risas y es normal. Son cosas que pasan porque no estamos acostumbrados a enfrentarnos al silencio, a nosotros mismos, a nuestras emociones. Muchas veces nos da miedo, muchas veces no sabemos qué hacer con lo que nos vamos a encontrar. Entonces, por no querer profundizar en eso y por no querer abrir como la caja de Pandora de nuestro propio cuerpo,
pues lo encerramos y lo dejamos ahí tapado, ¿no? Porque preferimos no enfrentarnos a ese dolor que normalmente nos da miedo porque lo solemos asociar a un dolor, a un miedo, a algo como oscuro, ¿no? Que está dentro de nosotros y que no queremos abrir. Entonces, en ese sentido, suele costar y suele haber reticencias tanto en alumnado como en profesorado, como en familias también, cuando estoy con ellas. Y cuesta con algunas personas. Hay algunas que no lo logran, que no son capaces y que deciden no hacer este tipo de prácticas. Yo creo que eso es una decisión muy válida, muy personal y que cuando una persona está preparada para enfrentarse a ciertas situaciones en su vida, pues la circunstancia, ¿no?, le traerá las herramientas para gestionarlo o no. Esta es una de ellas que se ofrece, ¿no?, y que yo pongo en marcha en los centros educativos y ya depende de la propia persona que lo quiera implementar o no. Pero sí que es verdad que ocurre que hay gente pues que no quiere enfrentarse a lo que tiene dentro de sí misma y yo no soy nadie para decirle cuándo tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, la persona es la que tiene que decidir si quiere abrir eso o no. Esto es como, nos pasa yo creo que a mucha gente el hecho de que cuando llegamos a casa, si estamos en silencio, lo primero que hacemos es poner la tele o poner la radio o ponernos música y nos cuesta encontrar un espacio para nosotros mismos, de decir, este espacio me lo regalo a mí, es un espacio para mí, para ahondar en cómo estoy, en ver cómo me siento a lo largo del día de hoy, porque me han pasado un montón de cosas y no me he dedicado un espacio para procesar toda la información que he vivido en el día de hoy. Igual he vivido, pues, si vivimos en familia, broncas con la familia o con el alumnado o momentos súper chulos también que a veces, ¿no?, que vivimos y no nos damos cuenta de la inmensidad de ese momento, ni siquiera ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, el dedicarnos un ratito a procesar todo eso y a darnos cuenta de cómo lo encajamos dentro de nosotros, creo que es algo clave y que todos deberíamos hacer a lo largo del día, una vez, unos minutitos, dedicarnos este espacio de tiempo, sea de la manera que sea. Llámalo mindfulness, llámalo espacio interior, llámalo espacio de descanso, pero creo que todos nos deberíamos dedicar un ratito al día hacia nosotros mismos. Sin ruido. Sin ruido. Sin ruido. ¿Y te ha pasado algo curioso, chulo, bonito en las formaciones? ¿Alguien que haya conectado con esa atención plena, que se haya sorprendido de lo que tenía dentro? Me han pasado historias súper bonitas en las formaciones, tanto con los niños, bueno, los peques son un amor y desde el día 1 que estoy en las clases con ellos ya me hacen dibujos con corazones, en plan de Nacho te quiero, y es que cuando me lo dan yo vivo de amor, de verdad, ¿eh? Es que es tremendo todo lo que te dan los niños pequeños. Es verdad que tienen mucha energía y las sesiones desgastan un montón, pero lo que te dan al final compensa todo ese desgaste. Con adolescentes es mucho más reto el hecho de encontrarte, ¿no?, esa cercanía, el llegar como a conectar realmente con ellos, pero cuando ocurre es como flipante. Decir, joder, no me pensaba que una persona pudiera decirme que le ha llegado tanto lo que le he transmitido dentro del aula. Es verdad que ocurre como comparado con infantil contadas veces, pero cuando te ocurre es como, ¡buf! Y las palabras que te dicen, ¿no?, suelen ser como muy profundas, ¿no? Es que esto me ha llegado y realmente ha sido como un cambio en mi vida. Y no sé, cuando me dicen eso es como que es súper abrumador, pero que a la vez es como que me siento muy realizado, ¿no?, de que realmente mi trabajo está llegando a alguien y que está ampliando esa conciencia de sí mismo, ¿no?, que es la intención de estas formaciones. Y luego a nivel familiar, pues también familias que te dicen, joder, Nacho, es que desde que he empezado con esto he cambiado mi actitud con mis hijos y ahora me ven de otra manera y he cambiado formas de hacer que tenía en casa que antes hacía y que mis hijos me echaban la bronca de mamá, ¿por qué haces esto tan rápido? ¿Por qué no juegas con nosotros? Y ahora realmente estoy viendo cosas que antes no era capaz de ver, ¿no?, dentro de mi familia. Entonces, cuando te dicen esas cosas, es súper bonito y enriquecedor. Qué bueno. Y ya dijiste antes que mejora así en términos educativos, cognitivos,
mejora la memoria de trabajo, mejora la atención, mejora, entiendo que también la planificación, porque te ayuda a dar un paso atrás antes de la actuación, ayuda a ese flujo de pensamiento, a preguntarte si te está ayudando en esta situación. Y también has nombrado toda la parte emocional, con lo cual creo que no hay nada que perder, pues por lo menos para probar en el aula y decir, venga, pues vamos a hacerlo. Y yo te digo ahora, venga, vamos a hacerlo. Nacho, ¿qué podría hacer mañana si quisiera incorporarlo en el aula? Que sé que, por ejemplo, sería ir a alguna de tus formaciones, pero en el caso de que no pudiera, porque vives lejos, porque en mi ciudad no hay nadie que se dedique a esto de manera profesional, ¿cómo lo puedo empezar a trabajar? Bueno, yo recomendaría de que te pusieras en manos de algún profesional y que hicieras alguna formación. Hay formaciones de 8 semanas, 10 semanas de introducción al mindfulness y hay también cosas como muy específicas del profesorado donde la verdad que puedes realizar estas formaciones para introducirte en el tema. Y desde ahí como ir profundizando más y más de cosas que puedes llevar a cabo dentro del aula. Pero primero, como decía, siempre integrarlo en ti mismo o en ti misma. Hay formaciones online. Yo, por ejemplo, llevo a cabo una formación online con comisiones obreras que realizamos una vez al año y que además da puntos al profesorado, que esto siempre es como un incentivo extra que viene muy bien, pero bueno, que no tiene por qué ser conmigo, que hay un montón de instituciones. En el Rincón de Mindfulness, por ejemplo, hay formaciones muy interesantes. En la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, hay también formaciones súper interesantes. Fueron como los pioneros en introducir mindfulness a nivel universitario en España y tienen como hay formaciones muy potentes. En Nirakara hay también formaciones que pueden realizar y a partir de ahí se van a ir abriendo caminos. Cuando uno empieza como una formación, siempre salen otras vías, ¿no?, para seguir investigando en ese aspecto. Y una vez que lo tenemos integrado dentro de uno mismo, podemos hacer también cosas para empezar a integrarlo dentro del aula, como pues contar respiraciones, que son, al final son como actividades muy sencillas, pero que pueden regular mucho el ambiente del aula. Escuchar sonidos, como te decía antes, hacer alguna práctica de atención corporal. A mí me gusta mucho el tema de los masajes, por ejemplo, hacernos, ahora que no podemos tocarnos unos a otros, pues hacernos un automasaje, dedicarnos un ratito hacia nosotros mismos. Luego, está relacionado, pero no es exactamente mindfulness, el tema del agradecimiento. También considero que es algo clave, el trabajar el agradecimiento dentro del aula. ¿Por qué estamos agradecidos en el día de hoy? ¿Qué nos ha pasado hoy para que este día merezca la pena ser vivido? Y hablar de esas cosas también en el aula con los chavales, que los padres también lo pueden hacer en casa con sus hijos, antes de irse a dormir, en la cena, preguntarles, bueno, ¿qué cosas han pasado en vuestro día de hoy por el que ha merecido la pena ser vivido este día? Y compartir, ¿no?, como un espacio de enriquecimiento real, ¿no?, de la persona. Porque a veces tenemos como conversaciones muy superficiales y no profundizamos en lo realmente importante de las cosas, ¿no? Y creo que es buen momento para introducir estos temas, para llegar un poco más hondo en las conversaciones de nuestro día a día. A veces me sorprendo mucho cuando voy a las aulas y sobre todo con adolescentes que son así como los más reticentes. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Los pequeñitos al final entran súper bien y se dejan llevar, pero los adolescentes es como cuando les preguntas, ¿qué tal estás? Bien. Y digo, pero bien, ¿qué? Dime, ¿Qué es bien? Dime algo más, profundiza un poco más, o ¿qué es lo que más te ha gustado de este día? Pues nada. ¿Cómo que pues nada? Pues algo te habrá gustado. Intenta ver cómo ha sido tu día,
que has sentido, que te ha provocado algo que te expanda tu ser, que te haga estar más a gusto contigo mismo, una conversación con alguien, un partido de fútbol, pero no explicado desde he jugado al fútbol, sino desde es que he estado con mis amigos y me han hecho sentir súper bien y además es que he metido un gol y nos hemos dado un abrazo de equipo y ¿no? Que profundicemos un poco más en las cosas que realmente importan de todo esto y no nos quedemos en la parte de arriba de la superficie, que a veces suelen ser como conversaciones muy vacías de contenido. Y muy banales. ¿Crees que quizás somos un poco analfabetos emocionales? Que no sabemos describir lo que nos pasa, que nos falta lenguaje para, no solo para lo que nos pasa en la vida normal, sino para darle anclaje y profundidad a esto porque me está afectando tanto, o esto porque no, o porque estoy tan feliz por esto. ¿Crees que somos un poco analfabetos en este sentido? Con toda la buena intención de la palabra. Sí, no, pero te iba a decir, un poco no, diría que somos analfabetos todavía en la sociedad de hoy en día, analfabetos emocionales y que necesitamos todos aprender un vocabulario emocional mucho más amplio que nos ayude a expresar las cosas que sentimos dentro. Y esto puede empezar desde la escuela, desde empezar a contar qué son las emociones más allá de las emociones básicas y que los niños las empiezan a expresar también dentro del aula. Y esto nos va a permitir el expresar cosas más complejas dentro de nosotros, que al final nuestro lenguaje también determina mucho nuestra forma de actuar y de ser en la vida. Y yo es una de las cosas que más trabajo también dentro de las aulas, el cómo expresamos las cosas que queremos decir cuando las decimos, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizamos? Cómo hablamos también con nosotros mismos cuando estamos solos, cuando tenemos un problema, cuando nos enfadamos. Todo ese lenguaje es súper importante, cómo lo nombramos. Y en la línea de lo que decías, el nombrar correctamente a nivel emocional también nos da muchas herramientas. Yo a veces digo que esto es como cuando tú tienes un problema y no sabes lo que te pasa, ¿no? Y vas al médico y en el momento que vas al médico y el médico te dice, Judith, no te preocupes, que lo que tienes es esto y se te va a pasar con lo que sea. Con estas pastillas y este jarabe o lo que sea. En ese momento, antes de que te tomes tú las pastillas, ya te sientes un poquito mejor de lo que estabas antes de ese momento. Con las emociones pasa exactamente lo mismo. Cuando yo soy capaz de nombrarlas y de expresarlas, esa emoción que yo estoy sintiendo tan fuerte, si soy capaz de expresarla, me va a aliviar de esa manera como si me dijera el médico, tienes esto. Y ese saber lo que tengo, el ponerle nombre a lo que yo tengo, me va a permitir sentirme mejor respecto a, vale, que es que como tengo esto, ya sé lo que puedo hacer a continuación para sentirme mejor. Pero lo primero es saber y ponerle nombre a eso que yo siento dentro. Entonces, por eso creo que es súper importante el lenguaje emocional, que todos aprendamos a mejorar nuestro lenguaje emocional. Es un viaje apasionante. Toda esta parte de educación en la inteligencia emocional, en las emociones, creo que a veces ni nosotros mismos, docentes que estamos con personas, sabemos si lo que nos pasa es que estamos tristes o que estamos enfadados o que estamos cansados. A mí me pasa mogollón, cuando estoy cansada parece que estoy enfadada con todo el mundo, pero es que realmente lo único que necesito es dormir más. Y cuando ya te vas conociendo con la edad, ¿no? Que eso también te lo da los años y tu conversación y tu diálogo interior, pues saber que es, oye, pues simplemente que estoy cansada, perdóname, estoy más irascible y que simplemente necesito descansar. Pero es que si hasta los adultos nos cuesta, a toda la etapa escolar, que son constantemente revoluciones neuronales que van a pasar por hitos y que ellos mismos están descubriendo y descubriendo el mundo y descubriéndose a ellos mismos, pues nosotros deberíamos ser guías y deberíamos ayudar en esta educación emocional, ¿verdad? Y me encantó lo que dijiste, dice, ¿cómo está? Bien. Yo una vez leí que para la educación emocional no se vale ni bien ni mal, ni todo, ni poco, ni siempre, ni nunca, ¿sabes? Toda la parte de la totalidad, toda la parte total de las palabras no vale. Muy bien. Oye, Nacho, y si a alguien no le queda muy claro
que yo creo que te has explicado bastante claro y bastante conciso, que el mindfulness es la atención plena, que nos ayuda en funciones ejecutivas necesarias para la educación, que se puede introducir desde el aula. Oye, pero esto es algo esotérico, es algo que tiene que ver con la religión, porque a lo mejor también te has encontrado con gente que te pregunta, no, sí, mindfulness muy bien, yo no creo en Dios, o sirve para cualquier persona, sea atea, agnóstica, religiosa o no, o sí que tiene que haber un componente mínimo, no sé, te pregunto. Es una pregunta muy habitual en las formaciones y para nada tiene que ver con lo religioso, y ahora lo voy a matizar porque sí que viene de una tradición budista, pero esto no quiere decir que pertenezca a la tradición budista. Es como decir que si atribuyéramos el respirar a la tradición india. Es como, no, es algo que pertenece a todos, pero es verdad que la tradición budista es la que ha popularizado la meditación. Pues de la meditación lo que se ha hecho ha sido sacar ciertas prácticas que han visto científicamente que mejoran nuestra atención, nuestra concentración, nuestra gestión emocional, reducen el estrés y la ansiedad, y esas prácticas es las que se llevan a cabo a la hora de realizar los ejercicios de mindfulness. Viene de esta tradición budista, pero no quiere decir que le pertenezca a la tradición budista. Uh-huh. Vale. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Pero aunque no sea una persona religiosa o espiritual, puedo practicarlo, ¿verdad? Perfectamente, porque la intención de esto no es alcanzar ningún estado alterado de conciencia ni ningún estado espiritual. Es simplemente, como te he dicho, cuando llevamos a cabo esto dentro del aula, cuando somos adultos y lo queremos para nosotros mismos, lo hacemos porque queremos algún beneficio de los que se han probado científicamente. Queremos mejorar nuestra atención, queremos mejorar nuestra concentración, queremos mejorar nuestra gestión emocional, estamos muy estresados y muy ansiosos y queremos reducir ese estado en nosotros. Lo hacemos para eso. Que luego esto nos puede ayudar a encontrar un mayor sentido a nuestra vida, que veamos más enfoque, eso es otra cosa, o que lo puedas complementar con tu religión, sea la que sea, y que te ayude y que te des cuenta de que también dentro de tu religión lo puedas aprovechar de alguna manera, genial también. Pero la intención no es esa a la hora de realizar mindfulness. Vale, guay. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro este bloque. ¿Quieres comentar algo más con respecto a la atención plena? Porque si no, ya te voy a cambiar de tema, ¿eh? Pues cambiemos de tema entonces, Judith. Venga. Venga, pues vamos a por ello. Y vamos a abrir un tema profundo también y creo que bastante bonito y a la vez que doloroso, que es el duelo, ¿vale? El duelo y la muerte. Nacho, vamos a ello. Vamos a ello. ¿Por qué no hablamos del duelo y la muerte con naturalidad? Pues porque tenemos miedo. Vivimos en una sociedad donde desde pequeños se nos ha protegido, ¿no? de los miedos. No queremos que nada malo alrededor nuestro pase, y menos a los niños. Y poco a poco, ¿no? Ese no hablar, ese no naturalizar, se va convirtiendo en un tema tabú a nivel social, ¿no? Si comparamos nuestra sociedad de ahora hasta hace, por ejemplo, 50 o 100 años, hace 50 o 100 años la muerte se vivía de una manera muchísimo más natural de lo que vivimos hoy en día. Antes los niños iban perfectamente al funeral de sus seres queridos, a los entierros, y se vivía de una manera muy natural, lo tenían muy integrado. Cuando hacían el velatorio dentro de los hogares, los niños estaban presentes, estaba toda la familia unida, los amigos visitaban, era un lugar de encuentro. Y ahora los tanatorios son lugares fríos donde la gente no le gusta pasar el tiempo, donde como que tratamos de evitar, donde no nos gusta llevar a los niños tampoco por el hecho de que les creamos algún trauma porque vayan al tanatorio, no queremos que vean al muerto. Y nos cuesta mucho, ¿no? Tratar este tema como lo que es, ¿no? Que al final todos nacemos, todos morimos y forma parte de la vida. ¿Y por qué no vamos a hablar de la muerte con los niños? ¿Por qué no vamos a hablar de la muerte con la gente que queremos, con nuestros alumnos, con nuestros hijos? Si forma parte del día a día de nuestra vida. Al final se está muriendo gente continuamente, están haciendo gente continuamente.
porque el nacimiento lo vivimos de una manera más natural y la muerte como que nos cuesta mucho, ¿no? El hecho de elaborarla, de hablar de ella, de tratarla, ¿no? En nuestros ambientes más cercanos y especialmente con niños. Ujú. ¿Y qué claves podríamos dar para los profes, los docentes o los papás y mamás que nos están escuchando en el podcast para afrontar un duelo, ya sea un duelo de una mascota que se muere, al duelo de un abuelito o una abuelita que se va, a duelos más duros como la muerte de alguno de los progenitores o la propia de los niños, que por desgracia también hay muertes También infantiles ocurre. en las escuelas, vamos, que también es un hecho natural, aunque raro, pero algunas claves que podamos dar para los profes, para los docentes y papás y mamás. Bueno, lo primero diría es decir siempre la verdad, porque muchas veces tratamos de ocultar la muerte como si fuera algo malo y al final los niños como que captan esos mensajes subliminales que les estamos enviando de, uy, aquí pasa algo y no me quieren hablar de esto, por lo tanto esto tiene que ser algo malo y empiezo, ¿no?, a interiorizar que hablar de la muerte no se habla porque lo que sea, ¿no? Y además es malo porque cuando hacemos este tipo de cosas, lo que hacemos es alimentar la imaginación de los niños y los niños tienen una imaginación brutal. Y normalmente lo que ocurre es que lo que se imaginan es mucho peor que la realidad misma. Entonces es súper importante hablar con ellos y empezar a hacerles ver la realidad que es la muerte, a contarles qué es lo que ha pasado, a sentarnos con ellos y a expresarles también cómo nos sentimos nosotros, a decirles que estamos tristes, a decirles que es un momento difícil para todos y que vamos a estar ahí para él. El hecho de apoyarle, ¿no?, que se sienta acogido. En cuanto al mostrar las emociones, me gustaría hacer una aclaración que es importante el hecho de mostrar, por ejemplo, que estamos tristes, pero no desbordarnos emocionalmente delante de ellos. Es decir, que si yo no puedo soportar el dolor, no es una muy buena idea que me desborde emocionalmente con mi hijo o con mi hija pequeño. Es mejor hacerlo con mi pareja, con un amigo, con algún adulto, ¿no? Ese desbordamiento emocional que es muy normal que se lleve a cabo, pero no delante del niño, pero sí llorar delante de él. Yo puedo llorar delante de mi hijo y decirle que estoy triste porque el abuelo se ha muerto y realmente le quería mucho en mi vida y me va a costar mucho el vivir sin esa persona todos los días a partir de hoy. Y hablar con el niño de que pues a partir de ahora el mundo no es igual, pero juntos pues vamos a salir adelante y podemos vivir con esta situación. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Y vamos a recordarle y en ese sentido de recordarle es bueno como hacer algo, ¿no? Seamos religiosos o no. La gente religiosa en ese sentido creo que lo tiene más fácil, entre comillas, porque hay como ciertas prácticas. Establecido socialmente, social y religiosamente qué prácticas van asociadas a la muerte. Y eso es algo muy bueno, ¿no? El hecho de tener como unos rituales de despedida para irnos haciendo a la idea, ¿no?, de que esa persona se está yendo. Entonces los rituales son súper importantes. Y entonces, seamos religiosos o no, integrar algún tipo de ritual de despedida dentro de la familia donde los niños estén involucrados, sería interesante llevarlo a cabo por el hecho de esa despedida, que es muy importante que, pues que lo lleven a cabo, ¿no?, dentro de sí mismos y dentro del ámbito familiar. A nivel más de profesorado, diría el hecho de no forzar a decirle al niño o a la niña cosas que no quiera decir al resto de alumnos. A veces, ¿no?, con muy buenas intenciones, pues igual le decimos, fulanito, fulanita, ¿cómo estás?, delante de toda la clase. Entonces, como que es algo tan personal y tan íntimo que es bueno, si vamos a hacer algo a nivel de clase, preguntarle al niño o a la niña antes qué es lo que quiere hacer,
cómo quiere expresarlo dentro del aula, si quiere que sea el propio niño al hacerlo, si prefiere que sea el profesor, si prefiere incluso no decirlo, porque está también en su derecho a no querer compartirlo con el resto de compañeros y compañeras del aula. Entonces, preguntar mucho a los niños y hablar con ellos desde la naturalidad. Y para eso, los propios adultos, los propios profes, los propios padres son los que también tienen que trabajarse la propia muerte, porque hablarlo así desde aquí parece como más sencillo, pero es sencillo cuando realmente nos lo hemos trabajado a nosotros mismos, ¿no? Cuando realmente yo me miro a mí mismo, veo cómo he vivido la muerte de mis seres queridos, cómo me he enfrentado a ese momento, qué es lo que he hecho, qué pensamientos tengo, si soy capaz de transmitirlo, si soy capaz de expresarlo, cómo lo expreso. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ese trabajo interior que cada uno realizamos, es desde donde lo puedo transmitir también al niño. Los niños lo captan todo y si yo estoy haciendo algo un poco así con guión, el niño lo va a pillar. Y aunque yo le esté diciendo que sí, que es muy natural, pero lo estoy diciendo desde... Es muy natural, pero no vuelvo a sacar este tema en clase porque me muero yo. Ya, vale. Entonces, el trabajo del adulto es súper importante en todo esto. Por eso, al final, las pautas están bien y ayudan mucho, pero primero somos nosotros como adultos los que tenemos que trabajarnos todos estos temas que son tan importantes. Claro, porque al final todos nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar al duelo y a la muerte de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces cuando vemos a algún alumno, alguna alumna, pues que pasa por este proceso, lo que hacemos es proyectarnos a nosotros mismos y proyectar quizás también esa tristeza o ese duelo no curado, ese duelo que se queda ahí soterrado porque a lo mejor no se vivió bien o no se integró y no se elaboró bien en su momento, sea porque fuera una muerte repentina o porque fuera una muerte muy joven o lo que sea. Entonces, sí que me parece interesante lo que estás diciendo de trabajar los adultos, sobre todo los profes en este sentido, que son profesionales que van a seguir atendiendo, porque entiendo que en la familia, pues bueno, cada uno con los recursos emocionales que tenga y si se excede todo el sentimiento, pues también pedir ayuda terapéutica, que para eso también hay muchísimo apoyo psicológico para la parte del duelo. Pero también los profes que vamos a vivir la muerte en los ojos de nuestros alumnos, pues saber ayudarlos, ¿no? Y saber que pueden contar con una persona de confianza, que les va a apoyar y que van a seguir adelante. Que es duro, porque al final despedirse de los seres queridos, como tú decías, es difícil, pero bueno, que hay que tratarlo con más naturalidad y creo que ha dado unas pautas bastante buenas, bastante profundas. Una última cosa Sí. Una última cosa que quería decir en cuanto al duelo es el tema de las rutinas, que también es muy importante el tema de mantener unas rutinas con los niños cuando una persona fallece, porque como es ese caos, ¿no?, que se produce con la muerte de un ser querido, el hecho de mantener unas rutinas, eso como que le da cierto orden al niño a nivel mental para estructurar mejor su día a día. Dentro de ese caos que se ha producido, el tener estructurado su día de lo que va a hacer, de ir al cole, es bueno que vayan al cole, que estén unos días en casa cuando fallece un ser querido, pero que luego vuelvan al cole y se incorporen y sigan con su vida habitual. Eso da mucha estabilidad al niño, saber que su vida sigue, que tiene ciertas rutinas que se siguen cumpliendo y que va adelante con lo que hay, ¿no? A pesar de la muerte de ese ser querido que se ha producido. Vale, pues nos quedamos con esas claves: decir siempre la verdad, apoyar y acoger, recordar y hacer rituales de despedida y cuidar la estabilidad de la rutina de los niños y también, por supuesto, de los adultos, aunque entiendo que todo es un proceso y que los duelos no duran un mes, 3 meses, un año, duran lo que tiene que durar para sanar lo que tenemos interiormente. Vale, Nacho, vamos a empezar con el último bloque, que a mí me encanta de tu página web, que la nombraremos después porque es donde te podemos encontrar. ¿Qué significa
el viaje hacia ti? ¿Qué es esto de la actitud de viaje constante? A ver, cuéntame. Bueno, eso está escrito porque organizo también viajes para grupos de coles, para grupos de adultos. Bueno, he tenido diferentes tipos de viajes, ¿no? Entonces suelen ser viajes que nos vamos a alguna ciudad o nos vamos a la sierra. Todo lo que he hecho ha sido aquí en España. Bueno, para adolescentes también en Inglaterra, pero sobre todo lo que he realizado ha sido aquí en España. Y tiene el componente de viaje, de pasarlo bien, de disfrutar, de aprender, cultural, pero también le doy un toque profundo, ¿no? Ya que esto es lo mío, ¿no? El de profundizar en uno mismo, de aprovechar ese viaje para conocernos un poco más, para darnos cuenta de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y cuando viajamos, normalmente tenemos una actitud mucho más abierta, mucho más curiosa, nos interesamos mucho más por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si pensamos en un viaje que hemos hecho, seguramente hayamos conocido a gente en ese viaje, seguramente hayamos hablado con un montón de gente, seguramente nos hayamos abierto a experiencias que no son habituales en nosotros. Y cuando me refiero a abrirnos a una actitud de viaje, que lo nombro en la página web, me refiero exactamente a eso, a luego cuando volvemos a nuestras rutinas, a nuestra cotidianidad, a las cosas del día a día, que pensamos, qué aburrido esto. Tener esa actitud de viaje en nuestra cotidianidad, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué no hablo con mi portero cuando vengo de casa o cuando salgo de casa y le pregunto algo igual que cuando estuve en Colombia y me interesaba por la gente que había allí, por lo que hacían, por su cultura? ¿Por qué a la persona del banco cuando he ido a hacer un recado que tenía que hacer no me intereso por algo que le esté pasando? O fíjate, he visto que en su mesa tiene un bolígrafo de Tai Chi y resulta que yo hago Tai Chi. Pues, ¿por qué no empiezo una conversación como lo haría cuando estoy en un viaje? A esa actitud me refiero, ¿no? A recuperar la actitud que tenemos en los viajes, pero en nuestro día a día, que parece que nos olvidamos que nuestro día a día es súper importante también y tenemos como una actitud así como más relajada, más abierta, más de apertura al mundo cuando viajamos, pero luego volvemos a nuestro día a día y vamos del trabajo a casa, de casa al trabajo, cocinar, tal, no sé qué, y nos olvidamos de que hay un mundo en nuestro día a día impresionante, súper rico y que podíamos explotar muchísimo más. Y no lo hacemos, nos olvidamos de hacerlo. Pues vamos a invitar a los escuchantes del podcast a que tengamos esta actitud de viaje constante, a que tengamos esta curiosidad, esta apertura y esta ganas de conocer en tu realidad cercana. Y vamos con esto a empezar el bloque de despedida, ¿vale, Nacho? Genial. Porque se me ha pasado volando la entrevista. A mí también. Qué bueno. Vamos a empezar. Son 3 preguntas que le hago a todas las personas que entrevisto en el podcast. La primera es, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en la web submarinopedagógico.es y luego en redes sociales también. Tengo un canal de YouTube donde voy colgando vídeos para la comunidad educativa, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Instagram lo tengo un poco menos desarrollado porque es como más visual y a veces para enlaces y tal, que yo pongo muchos, se me escapa un poco de las manos. Me tengo que actualizar un poco en ese sentido, pero... Vale, no te preocupes. Te pondremos en las notas del podcast todos los enlaces a tus canales y que sé que poco a poco vas a ir invirtiendo y creando contenido, sobre todo en YouTube, que es como más fácil explicar las técnicas. Así es, sí. Que vas creando o que vas acogiendo de lo que sabes como formador y que vas compartiendo con todos. Vale. La siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Interesante la pregunta. Pues prejuicios, sobre todo, que en mi día a día, a pesar de dedicarme a esto de la atención, ¿no? Del cuerpo, de la mente, de los pensamientos, de las emociones, me pillo en muchos momentos donde me observo teniendo juicios hacia la gente y sobre todo desaprendería los juicios negativos, ¿no? Que aprendí en su día y que todavía muchas veces me veo, ¿no? Ahí, que en eso mindfulness me ayuda mucho y me recuerda a, venga, que esto no es la realidad, ¿no? Esto es un pensamiento que viene a tu mente
y se puede cambiar, no se corresponde con la realidad lo que estás pensando, pero sí que desaprendería, ¿no? Muchos prejuicios que ahora mismo me sigo viendo que siguen apareciendo en mí. Vale. Y la última, ¿qué le pides a la educación? Pues le pido un mayor compromiso por todas las partes que actúan en ella, pido más compromiso para las familias, pido más compromiso para el profesorado. Al alumnado también le pediría más compromiso, pero eso es más difícil. También pediría más apertura. Hay un montón de prácticas interesantes, hay un montón de avances que se han visto a nivel de innovación educativa que se podrían estar haciendo y no se están haciendo porque a veces seguimos anclados, ¿no? en un montón de cosas que hemos aprendido y que reproducimos como papagayos y no nos atrevemos a abrirnos al cambio, ¿no? Pues le pediría esa apertura al cambio también. Muy bien, pues Nacho, con este deseo de desaprender sobre los prejuicios que tenemos y esta petición de apertura y compromiso a la educación, nos despedimos del podcast. Muchísimas gracias y nada, que esta es tu casa. Cuando quieras, repetimos y hablamos sobre la espiritualidad, la pedagogía del interior, porque yo sé que tienes algunos temas más también muy interesantes. Muchísimas gracias, Nacho. Así es, muchísimas gracias a ti, Judith. Un placer estar aquí contigo y tener esta conversación de educación que creo que también es súper necesaria. Así que enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego. Hasta luego. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.